Buenas tardes, hermanos. Ha sido de mucha bendición para mí estar estos últimos días con ustedes, aquí con la iglesia, poder compartir un poco de tiempo con la palabra de Dios en mano para considerar un poco de lo que es la familia, la responsabilidad que los padres tenemos para con nuestros hijos. Y el día de hoy llegamos entonces al final, ¿verdad?, de esta pequeña conferencia para hablar de la familia. Y el Salmo 78 ha sido para nosotros nuestro pasaje, lema, y nos deja un reto a cada uno de nosotros, especialmente aquellos que somos padres, pero realmente cualquiera de nosotros que seamos hijos de Dios. En el versículo 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Con qué fin? Versículo 7. A fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar y entrar entonces así al tema de esta tarde. Padre, estamos aquí el día de hoy rogándote por nuestras familias, rogándote por nuestros hijos, deseando que tú toques sus corazones, que tú no dejes que ese pecado que yace en ellos, que el mundo poderosamente atractivo les pueda sacar de tus caminos y alejar de una relación contigo. Padre, sabemos que esa sería el futuro lógico, quizás incluso esperado, para un gran porcentaje de nuestros hijos. Pero pedimos, Padre, que no sea así. Pedimos que tú permitas que nuestros hijos no sean como otras generaciones, que no se olviden de ti, que guarden tus mandamientos, que te amen sobre todas las cosas. Y ayúdanos a nosotros como padres a poder guiar y dirigir la siguiente generación, nuestros hijos, en tus caminos, a tener una relación contigo. Señor, bendice lo que vamos a considerar el día de hoy. En nombre de Cristo. Amén. Hace siglos los médicos, al tener que diagnosticar y tratar con enfermedades, se encontraban con una limitante bastante importante. Y la limitante que tenían es que solamente podían tratar los síntomas externos o basarse en los comentarios del paciente mismo. Pero realmente no sabían qué estaba pasando dentro del cuerpo. Pero en 1895, un científico alemán llamado Wilhelm Conrad Röntgen estaba trabajando en otro proyecto y de manera accidental descubrió lo que nosotros conocemos como el día de hoy los rayos X o la radiografía. Y entonces la primera radiografía que sacó la tomó de la mano de su esposa. Y creo que pueden ver ahí esta radiografía con el anillo que traía puesto su esposa. Esta es la primera radiografía en la historia del hombre. Y ese descubrimiento transformó la práctica de la medicina literalmente de un día para otro. En menos de un mes, esta máquina ya estaba en los hospitales y estaban usándolo para descubrir qué estaba pasando en el interior. Si había un esguince o si el hueso estaba fracturado. Ahora podían detectar si había piedras en el riñón o si era otra cosa. Podían ubicar exactamente dónde estaba la moneda que se había tragado el niño. Conforme fue avanzando esa máquina, esa tecnología, empezaron a poder detectar otras cosas más importantes: cáncer,
neumonía, problemas abdominales, incluso pues problemas del corazón. Todo esto con esta máquina que les permitía llegar a ver lo que había en el interior. Y el día de hoy lo que nosotros buscamos es hacer una radiografía de dos familias IBG. Y digo dos familias IBG porque estoy en IBG, ¿verdad? Estoy en la Iglesia Bautista Genesaret. Si estuviera en mi iglesia, nada más le añadiría una L, ¿verdad? Y sería IBLG, la Iglesia Bautista La Gracia. Y la realidad es que estas dos familias existen prácticamente en cualquier iglesia del mundo. Pero queremos hacer esta radiografía para no solamente ver el exterior, sino poder intentar llegar a detectar qué hay en el interior. Y el día de hoy estaremos viendo lo que será más una conferencia que una predicación. Quizás no vamos a estar viendo tanto, así ha dicho Jehová, como pues así opina Mateo, ¿verdad? Entonces será más una conferencia. Puede ser que nos tardemos un poquito, pero da igual porque no hay nada que hacer esta tarde, ¿verdad? Entonces, pues quizás nos tardemos un poquito, ¿verdad? Pero antes de entrar en el tema del día de hoy, queremos también poner como que el mapa de la ruta que hemos recorrido en estos últimos días. El día jueves estuvimos aquí estudiando el Salmo 78 y destacamos que Asaf tiene una preocupación, y es que muchos hijos cristianos no siguen la fe de sus padres cristianos, y esto es algo que trae mucha tristeza a esos padres. Y Asaf veía también esa situación en su día. Y entonces Asaf nos dijo que si queremos evitar que la generación siguiente abandone a Dios, la generación presente tiene que dar un testimonio vibrante de un Dios alucinante, un Dios fascinante, un Dios impresionante, un Dios emocionante. Y los padres tienen que quedar alucinados con Dios y transmitir esa perspectiva que tienen de Dios a la siguiente generación, que escuchen de sus padres lo que nos decía Asaf aquí, que contemos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y entonces el viernes pasamos nuestro tiempo evaluando y considerando cómo podemos mantener abierta la puerta de la comunicación, que tristemente se cierra en muchas familias y no hay mucha interacción entre el padre y el hijo. Y lo que destacábamos es que tenemos que tener una comunicación dirigida al corazón, una comunicación llena de curiosidad de parte de los padres para saber lo que hay en el corazón de sus hijos, y con esa comunicación constante y compasiva les pueden corregir y tener un enfoque cristocéntrico en esa comunicación. Entonces, más o menos esa es la ruta que hemos recorrido hasta ahora. Y entonces en esta tarde queremos continuar analizando esa pregunta de por qué muchos hijos cristianos no siguen la fe de sus padres cristianos. Y vamos a ser extremadamente prácticos el día de hoy haciendo esta radiografía de dos familias IBG o dos familias cristianas que pudiéramos encontrar en cualquier iglesia. Y entonces vamos a llegar a conocer a estas dos familias. Y como dijimos, es probable que nosotros conocemos estas familias. Es posible que están sentados ahí en la banca a tu lado, la banca de enfrente, la banca de atrás. Quizás tú eres una de estas familias también. Y queriendo hacer este diagnóstico, vamos a intentar llegar más allá de lo exterior y llegar a lo interior. Entonces vamos a ver esta primera familia cristiana. Cuando llegamos a analizar esta familia, el diagnóstico inicial que nosotros pudiéramos hacer de esta familia quizás sería bastante favorable. Si alguien te preguntara acerca de esta familia, dirías, sí, es una familia de la iglesia. De hecho, asisten con bastante regularidad. Y cuando empiezas a hablar de esa familia, dirías que es una buena familia. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan a la iglesia,
pues sonríen y saludan a los hermanos, pues se visten bien y pues todo parece muy bonito. Pero eso es la superficie solamente. Cuando llegamos a hacer la radiografía de su vida interior, empezamos a darnos cuenta que quizás no todo es lo que aparenta. De hecho, cuando nos detenemos para evaluar a estas personas, quizás nos daríamos cuenta que sí asisten con regularidad, pero la realidad es que también faltan comúnmente. No siempre, pero más de la cuenta. Si preguntáramos por qué faltan y si realmente nos dijeran, veríamos que faltan cuando se cruza cualquiera de una larga lista de actividades o de ocasiones en su vida. Pudieran ser eventos familiares y no solo es por el cumpleaños de la abuela, sino por el cumpleaños del primo hermano, de la cuñada, de la ex esposa, de los concuños de tu tío político. Para eso también faltan, ¿verdad? Pues si tuvieron una semana pesada, pues también faltan. Si los Tigres juegan la final, también faltan. Si llegaron tarde a la casa anoche porque estuvieron cenando con unos amigos, pues también faltan. Si tienen una contractura aquí en el cuello, pues también faltan. Etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la lista es larga. Y cuando escuchamos esto empezamos a sospechar que quizás simplemente están buscando una excusa por faltar a la iglesia. Cualquier cosa con que callar su conciencia. Otras cosas que empezamos a notar con esta radiografía es que estas familias realmente no se involucran en el ministerio, en los ministerios de la iglesia, no sirven en la iglesia, no se involucran, no buscan alguna área donde se pueden involucrar. Si lo hacen, pues realmente también faltan tan comúnmente que los otros hermanos que colaboran en ese ministerio, pues simplemente han aprendido a no contar con ellos. Si llegan, bien, pero si no llegan, bueno, pues no pasa nada. Y su asistencia irregular impide que realmente puedan contribuir de alguna manera significativa. Otra cosa que observamos en su vida es que en la iglesia realmente no tienen muchos amigos. Las relaciones que tienen, las amistades que tienen son amistades distantes. Sí, tienen conocidos y sí, hablan con algunas personas, especialmente aquellas personas con las cuales crecieron dentro de la iglesia y que fueron niños juntos quizás y con los cuales estuvieron en el grupo de jóvenes, pero realmente estas amistades se han enfriado. Rara vez invitan a otro hermano a su casa para comer o para salir a tomar un café. Realmente hay muy poca interacción con otros hermanos de la iglesia, con otros cristianos. Y cuando hay interacción con ellos, nos damos cuenta que es una interacción que es siempre enfocada en las cosas materiales y nunca enfocada en las cosas de Dios. Hablan del trabajo, hablan del clima, hablan del fútbol, hablan de los hijos, hablan de cualquier cosa, pero no de temas espirituales. Nos preguntamos entonces, bueno, si esa es la realidad de estas personas, ¿por qué asisten a la iglesia? ¿Por qué continúan? Pues esta radiografía nos permite también ver que asisten por una variedad de razones y la mayoría de esas razones son motivaciones equivocadas. Algunos vienen por tradición. Es que nuestra familia siempre ha asistido y así me enseñaron mis padres y pues si no asisto, entonces yo me siento mal, me siento como una mala persona. Y asisten por tradición, otros asisten por reputación, porque si no voy a la iglesia, a mis amigos con los cuales crecí, pues entonces van a pensar mal de mí y no quiero que piensen mal de mí. Otros van por obligación, pues es que si no voy, el pastor me va a echar la llamada y le voy a tener que mentir de por qué no fui, entonces, pues mejor vamos. Algunos van por obligación porque quizás ya de hace años siempre habían participado en un ministerio
y quizás les toca, por ejemplo, servir en cunas una vez al mes, y ese domingo nunca faltan, pero los otros domingos, cuando no tienen obligaciones o responsabilidades, esos domingos, pues a menudo faltan. Y pues sí, sienten cierta obligación por estar a cargo de algún ministerio, pero lo que detectamos es que es la obligación que les lleva a la iglesia, no un deseo de conocer a Dios, de alabar a Dios, de amar a Dios y de aprender de su palabra. Algunos asisten por una motivación de bendición. Están buscando simplemente que Dios les bendiga. Y si no voy a la iglesia, entonces Dios me va a castigar y me va a ir mal en el trabajo, en mi negocio. Entonces no quiero eso. Quiero que Dios me prospere, quiero que Dios me bendiga. Y entonces su motivación principal al ir a la iglesia es que Dios les dé bendición. Lo que todo esto nos permite identificar es que las prioridades de estas personas son terrenales. Son terrenales. Decíamos hace un momento que cuando interactuaban con otras personas, ¿de qué hablaban? Pues de cosas terrenales. Casa, carro, trabajo, carrera, ser aceptados por sus amigos, ropa, pero no de Dios. Podemos ver esto a veces en la manera que crían a sus hijos. De hecho, algunos se justifican diciendo, es que el pastor ha dicho que la familia es mi primer ministerio, el más importante, y ciertamente lo es. Pero entonces algunos se justifican involucrando a sus hijos en todo tipo de actividades. Los tienen en el ballet, los tienen en el club de ajedrez, los tienen en el fútbol, los tienen en las artes, los tienen en música, los tienen en natación, los tienen en todo, menos radicales. En todo, menos en llevarlos a una misión. En todo, menos las cosas de Dios. No, pero el pastor dijo que mi familia es mi primer ministerio. Ah, sí. Pero no están realmente ministrando a sus hijos. No faltan alguna actividad por estar discipulando a sus hijos. Faltan porque realmente quieren lo mejor para sus hijos, pero en términos terrenales. Quieren que sus hijos disfruten de todo, pero de todo las cosas terrenales en vez de las cosas espirituales. Y realmente al ver esta familia podemos notar que no hay un enfoque cristocéntrico en ellos. Y lo notamos, y quizás lo que más nos preocupa de esta familia es que no dedican tiempo a su relación personal con Dios. No dedican tiempo a su relación personal con Dios. Nuestra radiografía revela que en su vida personal el padre y la madre no dedican tiempo a leer la palabra de Dios diariamente. No pasan tiempo en oración a solas. No es una prioridad para ellos. Tienen muchas actividades, tienen muchas cosas que hacer. Hay mucho trabajo, llegan tarde del trabajo, se levantan temprano para ir al trabajo y entonces no hay tiempo para desarrollar nuestra relación con Dios. Y si no lo hacen a un nivel personal, mucho menos lo van a hacer a un nivel familiar. Pocas veces se reúnen como familia para leer la Biblia, orar con sus hijos, y cuando lo hacen normalmente es los primeros 3 días de enero, después de haberse puesto el propósito de hacerlo, y después de la conferencia familiar en la iglesia. Y también dura como 3 días. Y después, nada. Después, nada. Y realmente lo que estamos demostrando aquí es una enfermedad. Es bastante severa. Otro síntoma preocupante que nosotros podemos notar es que esta familia, estos padres, nunca comparten el evangelio con otras personas. Ni con sus familiares, ni con sus vecinos, ni con sus compañeros en el trabajo. De hecho, les da bastante vergüenza hablar de Cristo. Les da vergüenza incluso comentar a sus amigos que asisten a la iglesia el domingo. Si surge un tema sobre el domingo y qué hacen el domingo, no, pues es que tenemos ahí una obligación. Pero hablarles de Dios, hablarles de Cristo, pues esto nunca lo harían.
Y realmente al ver esta familia nos damos cuenta cuál es el nombre de esta familia, el segundo apellido de esta familia. Pues esta familia es la familia cristiana superficial. Cristiana superficial. Un cristianismo superficial, tradicional, de costumbre, quizás de crianza, pero realmente no es algo importante para ellos. Yo me pregunto, ¿qué pronóstico le daríamos a los hijos de esta familia? ¿Qué diagnóstico le darías? Y creo que lo que encontraríamos es que el pronóstico para esta familia es bastante reservado. El futuro no augura buenas cosas para estas personas, para estos hijos. Lo que podemos ver en estos hijos es una espiritualidad, o lo que los hijos pueden ver en los padres es una espiritualidad superficial. Al convivir con sus padres, notan que en la vida cotidiana, en la vida real, los valores verdaderos que hay en el corazón del padre, los hijos los ven. Y el domingo quizás pueden hablar de las cosas de Dios, pero el lunes y el martes y el miércoles pueden ver cómo sus padres escogen las cosas del mundo. Y no solamente escogen las cosas del mundo, pero en la vida personal, en el carácter de sus padres, pueden ver el fruto y las obras de la carne en vez del fruto del Espíritu. Y si los padres escucharan de la boca de sus hijos, es probable que escucharían palabras como hipócritas, carnales, falsos, mentirosos. ¿Cuál es el pronóstico para estos hijos? Pues no es muy bueno. Dios milagrosamente a veces obra en el corazón de los hijos de estas familias y algunos pueden girarse y volverse a Dios y amar a Dios y caminar con Dios. Pero las estadísticas nos dirían que la mayoría de estos hijos se van a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque el desprecio latente que existe en el corazón de los padres se hará claramente evidente en la vida de los hijos. En los padres no se ve, o no tanto. En los padres está escondido en su interior. Pero eso va a manifestarse y revelarse claramente en la vida de sus hijos conforme pasa el tiempo. Y será que esas generaciones, los hijos de estos padres, probablemente también será generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Y es algo que nos puede llenar de tristeza, quizás incluso de temor. Pero pasemos por ahora de esta familia que está en una condición grave, pues vamos a ir a una segunda familia. Esta familia también se llama cristiana. De hecho, quizás los padres son hermanos, por eso llevan el mismo primer apellido, ¿verdad? A la primera vista, la segunda familia que estamos considerando no tiene ningún indicio de enfermedad. Si viéramos su vida, encontraríamos que están muy involucrados en las actividades de la iglesia. Están en todas las actividades de la iglesia, de hecho, los lunes. Están en femenil y varonil, los martes también, los jueves también, participan en una misión quizás los miércoles, domingo mañana, domingo tarde, todas las actividades de la iglesia. Ahí están involucrados, no solamente en las actividades, pero en los ministerios también. Participan en diversos ministerios. Casi si pudieras nombrar un ministerio, ahí verías algún miembro de la familia. Sus hijos han asistido a la escuela cristiana desde, pues incluso antes de la escuela, ¿verdad? Desde ovejitas. Y pues su hijo mayor está a punto de graduar en teología, a punto de entrar a la maestría en predicación expositiva.
Y si tú quisieras saber quién es Chico Ucla, este sería Chico Ucla, ¿verdad? Este sería Juanito estudiante. Si le preguntaras a cualquier miembro de la iglesia sobre esta familia, te diría que es una familia ejemplar, que es una familia pilar en la iglesia. Y qué bueno. Pero esto es solamente el diagnóstico superficial, externo. Solamente estamos viendo lo que hay en la parte de afuera. Cuando llegamos a la radiografía, nos empezamos a dar cuenta que hay áreas preocupantes. Quizás no tantas y no tan evidentes como en la otra familia, aunque con la otra familia al principio no lo veíamos, pero cuando nos detuvimos a ver ya era algo pues un poquito más obvio. Pero esta familia realmente los problemas están muy enterrados, muy en la parte muy interna de esta familia. Cuando empezamos a evaluar las motivaciones de estas personas, podemos encontrar que hay resultados confusos. La radiografía parece a veces contradecirse. ¿Por qué? Porque a veces vemos que hay motivaciones de gran sinceridad. Aman la iglesia. Quieren ayudar a la iglesia a crecer y a ser una iglesia bíblica y sólida. Cuando hablamos con ellos, están hablando de los ministerios de la iglesia y usan las frases y las palabras que todo buen cristiano usaría: amor, servicio, consagración, dedicación a Dios, ministerio, todas estas palabras. Pero luego también podemos ver que nuestro análisis más profundo revela motivaciones preocupantes. A veces podemos ver algunas de esas mismas motivaciones de reputación y de tradición y de obligación y de bendición egoísta. De hecho, empezamos a notar que estas personas nos hablan más de la iglesia que de Dios. Nos hablan más de su actividad en la iglesia que de su adoración a Dios. Y quizás esa antigua frase que muchos hemos escuchado: aman más la obra del Señor que el Señor de la obra. Y esto empieza a preocuparnos. Además, empezamos a evaluar la familia y la radiografía nos indica que no tienen tiempo en familia. No tienen tiempo para interactuar y para vivir. ¿Por qué? Porque la lista interminable de actividades eclesiásticas implica que nunca conviven, ni como matrimonio, ni como padres e hijos. Pocas veces van a salir a pasear, pocas veces los encontramos en la casa en el mismo horario. Su devocional familiar es extremadamente inconsistente. Pocas veces se van a sentar a comer o a cenar como familia, y cuando lo hacen están tan cansados que prenden la televisión y lo están viendo como zombies y realmente sin interactuar. Así pasa también con el matrimonio. No interactúan, no conversan, no se ríen, no comparten lo que hay en sus corazones. De hecho, esta larga lista de ocupaciones que tienen también les impiden tener tiempo para Dios. Su relación con Dios pues no va muy bien, no tienen tiempo para abrir la Biblia y leer. Pocas veces tienen su propio devocional personal también. Su vida de oración pues prácticamente no existe más que pues por la mañana una oracioncita express. Antes de comer o de cenar algo, oran al Señor y luego se acuestan y también así le echan a Dios una oracioncita. A veces se justifica. Dice, pero mira, no pasa nada porque yo soy maestro de la escuela dominical. Y entonces estoy estudiando la Biblia para la clase de escuela dominical. Y además estamos yendo a la iglesia y estamos en todos los cultos, entonces pues de ahí también estoy recibiendo enseñanza.
pero la realidad es que no se están alimentando personalmente en su vida espiritual. Vemos esta familia y notamos que esta familia sí evangeliza, pero solamente evangeliza cuando es una actividad formal de la iglesia. Sillas de ruedas, ahí están. Ahí comparten el evangelio, misiones, brigadas médicas, campañas en la iglesia, ahí sí. Pero con sus vecinos, familiares, con sus compañeros de trabajo, pues ahí no. Quizás les dé un poco de vergüenza. Quizás es simplemente que tienen tantas actividades que no tienen tiempo para convivir con sus familiares. Quizás están tan ocupados que ni se saben el nombre de sus vecinos. Tienen tantas cosas que hacer que salen corriendo del trabajo y nunca pueden invitar a un compañero del trabajo en converso a tomar un café o a ir a comer. Simplemente no tienen tiempo para relacionarse con nadie. De hecho, es probable que ya ni tengan amistades inconversas, porque su mundo es solamente la iglesia y las actividades de la iglesia. Y es aquí donde descubrimos el segundo apellido de esta familia. Esta familia se llama la familia cristiana activista. Su vida cristiana se centra en actividades, actividad tras actividad tras actividad. Pero te pregunto, ¿qué pronóstico le espera a esta familia? ¿Pudiéramos a primera vista pensar que es un pronóstico mejor que el de la familia cristiana superficial? Pero nos vamos a dar cuenta que es un pronóstico también reservado para esta familia. Porque a la larga, si no tratan con esos problemas que están escondidos debajo de la superficie, también va a brotar ese cáncer y llegará como una sorpresa desagradable. ¿Cuál es el pronóstico para esta familia que acabamos de describir? Pues en primer lugar, su relación con Dios va a decaer. Hay tanto que hacer, tantos ministerios que realizar, que no tengo tiempo para con Dios. Y cuando no tengo tiempo para alimentarme yo personalmente con Dios, mi relación con Dios empieza a marchitarse. ¿Y qué pasa con el fruto del Espíritu entonces? El fruto del Espíritu también empieza a morir en mi vida y ya no tengo las fuerzas espirituales para demostrar mansedumbre y templanza y amor y gozo y paz. Y una pregunta, ¿dónde es el primer lugar que dejo de mostrar esas cualidades? En la casa, con mi familia. En la iglesia todavía sigo adelante, con la sonrisa y dando la fachada de ser un cristiano real y fuerte y sano. Pero llego a la casa cansado de mi trabajo secular y de algunas actividades y quizás demasiadas actividades y empiezo a mostrar esa faceta más carnal que existe en mí. Puede ser que soy una persona muy sincera en mi relación con Dios, pero en casa decae mi ejemplo porque decae mi relación con Dios. Y todo ese tiempo mis hijos me están observando. ¿Cuál es el pronóstico? La relación con Dios va a decaer y muchas veces también el matrimonio se va a enfermar. La relación matrimonial se va a enfermar. Es probable que con esta familia la situación nunca llegue a un divorcio, quizás sí, y será chocante para toda la iglesia, es opresivo para toda la iglesia, pero en la mayoría de los casos no va a llegar un divorcio. Pero aún así la relación matrimonial sí está enferma. ¿Por qué?
porque nunca pasan tiempo juntos, porque no hay buena comunicación en el matrimonio y ya para el momento cuando se dan cuenta que las cosas no van bien, ya no saben cómo reaccionar ni cómo solucionar el problema. ¿Por qué? Porque tienen tantas obligaciones y tantas responsabilidades y tantas actividades que no pueden dejarlas y siguen adelante y no tratan el problema. Además, son pilares en la iglesia y estos problemas, pues, no vienen a familias como nosotros. Eso es para las familias no espirituales o las familias superficiales. Nosotros somos una familia consagrada y dedicada, involucrada. Pero no nos puede pasar a nosotros. Pero sí les pasó. El cáncer ya llegó. Y no saben cómo reaccionar. Además, la relación padre-hijo se infecta. La falta de interacción entre padres e hijos trae un distanciamiento bastante gradual y quizás irreversible con el paso del tiempo. Los padres parece que están más interesados en las actividades de la iglesia que en sus propios hijos. Incluso muchas veces están más al tanto de los problemas espirituales de otros jóvenes, de otros niños que están en su clase de escuela dominical o que son hijos de alguna otra familia de la iglesia. Más al tanto de esos hijos, de esos jóvenes, que de sus propios hijos. Poco a poco los hijos empiezan a sentir algo de resentimiento hacia la iglesia. Sienten que la iglesia les ha robado sus padres. Les ha impedido tener una vida normal. Se amargan poco a poco contra Dios y contra la iglesia. Y la puerta de la comunicación se cierra. Y es posible que sea ya irreversible. Lo último que podemos pronosticar para esta familia es que su servicio en la iglesia se va a atrofiar. Y es probable que este sea el último síntoma en hacerse visible, en manifestarse, porque allá afuera van a dar cierta imagen de que no hay problemas, de que andan bien, aún con los problemas en el matrimonio y aún con los problemas con sus hijos. Aun cuando no han cuidado su relación con Dios, siguen adelante como buenos soldados. Pero algún día su servicio en la iglesia también se va a ver afectada negativamente. Algunos dejarán de servir. Otros continuarán en el servicio, pero su servicio se convertirá primero en una rutina y luego en una obligación y finalmente en una carga. Pero ahí estarán, al pie del cañón, porque eso es lo que hace una buena familia cristiana. Pero su corazón está mal. Su servicio está mal, porque no está siendo rejuvenecido su corazón por una relación íntima con Dios. Y entonces el pronóstico para esta familia también es un pronóstico reservado. Y el resultado es que muchos hijos de buenos padres cristianos abandonan la fe de sus padres cristianos para la sorpresa de todos y especialmente de los mismos padres. Pero si fui fiel a Dios. Pero si es que siempre los llevé a la iglesia. Pero eso no es lo que Dios pide de nosotros. Antes de continuar, quisiera hablar un momento a los hijos. Porque muchos hijos usan las deficiencias de sus padres como justificación para su mala actitud hacia Dios, su amargura en contra de la iglesia y su resistencia a vivir una vida cristiana real y personal e íntima con Dios. Pero tú que eres hijo, déjame decirte que en el momento cuando tú te presentas delante de Dios, Dios no te va a preguntar
si tus padres fueron padres perfectos, si fueron idóneos, si pasaron tiempo contigo, si te dieron toda la atención que tú querías. Dios te va a preguntar por tu respuesta, por tu reacción. Dios te va a preguntar por qué reaccionaste la manera que reaccionaste a la gracia que Él derramó en tu vida a pesar de los fracasos y de las faltas de tus padres. Entonces ninguno de nosotros podemos justificar nuestra amargura o nuestra mala actitud hacia Dios o hacia la iglesia y apuntar el dedo de la culpa hacia nuestros padres. Dios no te va a dejar justificarte con esas excusas. Muchos hijos lo tuvieron peor que tú y no fueron generación contumaz y rebelde. Fueron una generación que estaba alucinada con Dios y amaron a Dios y sirvieron a Dios a pesar de los tremendos errores de sus padres. Y entonces, si eres hijo, no te justifiques. No excuses tu rebeldía y tu amargura por la deficiencia de tus padres. Ahora, al considerar estas dos familias, es posible que te has identificado con alguna de ellas. Es probable que algunas de las cosas que hemos visto te hayan como que chocado un poco. Como que de repente sentiste una punzada, pero no quieres reconocer que realmente tú eres uno de estos. Bueno, quisiera darles algunas preguntas de diagnóstico que nos pudieran ayudar para saber si somos realmente alguna de estas familias. Y vamos a comenzar con esa primera familia cristiana superficial. Y aquí están algunas preguntas para que evalúen y consideren su propia vida. ¿Por qué no te involucras en ningún ministerio de la iglesia? ¿Por qué asistes solamente a un culto? Quizás dos. Eso nos llevaría a preguntarnos por qué es Dios de tan poca importancia para tu vida. ¿Qué hay en tu vida que es más importante que Dios? ¿Qué te fascina más que Dios? ¿Qué te emociona más que juntarte con otras personas que aman a Dios y que quieren conocer a Dios para adorar a Dios y estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es más importante en tu vida que Dios? ¿Qué actitud tienes a la hora de ir a la iglesia? ¿Vas con anhelo, con anticipación, sabiendo que Dios te va a hablar y Dios va a obrar en tu vida? ¿O vas de mal humor, por obligación? Vas pensando, a ver si aguanto la predicación. Muchas veces así vamos. Tus hijos te llamarían hipócrita por la vida que vives en tu casa. Ninguno de nosotros quisiéramos decir que sí a esa pregunta. Pero tus hijos te dirían hipócrita al ver la diferencia entre el papá de la iglesia y el papá de la casa. ¿Cuánto tiempo inviertes en instruir a tus hijos en su caminar con Dios? En conocer realmente lo que hay en ellos, en interactuar con ellos, en apuntarles a Cristo. ¿Y cómo se compara eso con el tiempo que tú inviertes enseñándoles a jugar fútbol? O a desarrollar alguna otra actividad. O la inversión que tú haces para que alguien más le enseñe esas capacidades. Quizás algunas de estas cosas te van a ayudar a entender que pudiera ser esta familia cristiana superficial. ¿Qué tal la familia cristiana activista? Bueno, veamos algunas preguntas de diagnóstico para esta familia. ¿Qué te motiva para que vayas a la iglesia? Porque la familia activista muchas veces empieza a verse motivada por algunas de esas mismas actitudes incorrectas. Es la obligación, es la necesidad de ir, es que me va a ver el pastor.
A veces lo que le motiva no es una relación personal con Dios, no es realmente conocer a Dios. ¿Hay evidencias de crecimiento espiritual en tu vida? Evidencias de crecimiento real. No estamos preguntando si hay actividad cristiana en tu vida, sino si hay crecimiento espiritual en tu vida. Y son dos cosas muy diferentes la una de la otra. ¿Hay evidencia de crecimiento espiritual en tu vida? ¿Puedes identificar áreas específicas y pecados particulares que has derrotado en los últimos meses o años? ¿O estás simplemente en un estancamiento espiritual? ¿Qué tal tu relación con Dios? ¿Lo has descuidado? ¿Has descuidado tu relación con tu esposa o tu relación con tus hijos, a veces por las muchas actividades que has acumulado? ¿Tienes conversaciones significativas con tus hijos? ¿Les hablas de su vida espiritual? ¿Les preguntas por lo que está pasando en su vida eterna? O sea, ¿sabes con qué están luchando tus hijos? ¿Sabes cuáles son sus batallas? ¿Sabes lo que están leyendo en su devocional personal? ¿Sabes si tienen devocional personal? Deberíamos de saberlo. Deberíamos de hablar con ellos. ¿Estás realmente dando un testimonio vibrante de un Dios alucinante? ¿O estás simplemente cumpliendo con una serie de actividades en la iglesia? La verdad es que quizás estas cosas no nos son muy atractivas, muy bonitas. El diagnóstico quizás no nos gusta escucharlo, ¿verdad? A nadie le gusta que el resultado de algún análisis arroje cáncer o alguna enfermedad muy grave. Y entonces cuando hablamos de esto queremos siempre saber cuál es la solución, cuál es la receta médica, qué tratamiento hay para poder curar esta enfermedad que está en nosotros. Y al considerar entonces esto y estas dos familias en esta tarde, pudiéramos pensar así. Pues sabes, la familia cristiana superficial necesita asistir más a la iglesia. Y la familia cristiana activista necesita ir menos a la iglesia. Esa es la solución, pero realmente no es la solución. Porque el problema real no es muy poca iglesia o demasiada iglesia. No es realmente el problema. Entonces la receta, la cura no es más iglesia o menos iglesia dependiendo del caso. La realidad es que estas dos familias padecen del mismo problema, de la misma enfermedad y necesitan la misma cura. La solución nosotros que hemos estado aquí estos últimos días la conocemos muy bien. Porque la solución, la clave, lo que necesitamos es tener una generación cristocéntrica. Esa es la clave. Esa es la clave, sí, para nuestros hijos. Pero sabes, es todavía más importante que nosotros seamos la generación cristocéntrica. Nosotros los padres tenemos que ser cristocéntricos. Porque si no, no daremos un testimonio vibrante de un Dios alucinante para la generación siguiente. El problema entonces no es menos iglesia o más iglesia, porque el problema no es la iglesia. El problema es que las dos familias han perdido su enfoque en Cristo. La familia superficial, su prioridad, su enfoque, son las cosas materiales y terrenales. Lo que le emociona al padre no es conocer y caminar con Dios, es ganar más dinero en su trabajo. Tener la buena opinión de su familia. Y lo que esta familia cristiana superficial necesita es recobrar una visión alucinante de ese Dios grande, emocionante, fascinante, impresionante, impactante, transformante que nosotros encontramos en la Biblia.
Eso es lo que esta familia necesita. Y sabes, es probable que esa familia, cuando recobre y renueve su visión de Dios, es probable que esa familia asista más a la iglesia. Pero no porque el pastor dijo que una buena familia cristiana asiste por lo menos a 3 actividades de la iglesia en la semana, sino porque ahora su corazón anhela conocer a ese Dios, anhela adorar a ese Dios. Con la familia espiritual activista tenemos ahí una situación un poco interesante. Porque es posible que esa familia pueda continuar con todas las mismas actividades y simplemente reenfocarse en Cristo y en su relación con Dios. Pero sabes que también es posible que esa familia necesite recortar algunas de sus actividades en la iglesia para poder pasar más tiempo con Dios. Quizás un padre sabio y cristocéntrico verá que sus hijos están pasando por una etapa difícil y entenderá que necesita pasar más tiempo con sus hijos. Y entonces recorta alguna actividad, no para que su hijo pueda estar en fútbol, sino para poder tener un discipulado semanal con su hijo. Juntarse con su hijo, abrir la palabra con su hijo, orar con su hijo durante esa etapa difícil que está pasando su hijo, para que pueda darle ¿qué? Un testimonio vibrante de un Dios alucinante a su hijo. Es parte de ser un padre sabio. Quizás el matrimonio necesita tener algo más de tiempo para sanar algunas de las heridas que se han ido desarrollando en esa relación y por un momento, por unos meses necesitan recortar algunas cosas de su agenda personal. ¿Por qué? Porque, es que el problema son las actividades. No, el problema es la pérdida de enfoque, la pérdida de cristocentrismo en el hogar. ¿Sabes qué? Que esta familia espiritual activista ha cometido un error pequeño, aparentemente pequeño, pero catastrófico para la familia. Y es que ha cambiado su enfoque de Cristo a la iglesia. Ha cambiado su enfoque de Cristo a la iglesia. Y la iglesia es buena y es algo que Dios ha establecido, pero la iglesia no es lo suficientemente alucinante como para atraer y transformar el corazón de nuestros hijos. Solo Dios es así de alucinante. Y necesitamos poner nuestro enfoque en Dios. Y esto es algo entonces que hemos estado diciendo los 3 días de esta conferencia. ¿Cómo puedo evitar que mis hijos abandonen a Dios? Pues lo sabemos. Para que la generación siguiente no abandone a Dios, la generación presente tiene que dar un testimonio vibrante de un Dios alucinante. Lo hemos dicho, lo dijimos el jueves, lo repetimos el viernes, lo hemos dicho ahora varias veces también este día domingo. Esa es la clave para nuestra vida familiar y padres espirituales, pero solamente en la superficie, necesitan poner su vista en Cristo. Y padres que han hecho ese pequeño cambio de enfoque y ahora es la iglesia y no Cristo, también necesitan poner su enfoque en Cristo. En Cristo. Y quizás para la familia esto requiera ciertos ajustes. Porque esto es algo que requiere interacción. Hablamos de ello el viernes. No puedes tener un impacto en la vida de alguien si no pasas tiempo con esa persona. Y no vas a tener un impacto en la vida de tus hijos si no pasas tiempo con tus hijos. Y como padres cristianos nosotros necesitamos pasar tiempo con ellos para darles ese testimonio. Y sabes, esto debe suceder en lo que yo llamaría conversaciones formales. O sea, momentos donde nosotros hemos programado un tiempo para hablar de las cosas de Dios.
pero también se tiene que dar en conversaciones espontáneas, donde simplemente estamos juntos, estamos en la casa y de repente surge una conversación. Decíamos el viernes que estas conversaciones no se programan. Estas conversaciones suceden cuando el Espíritu de Dios toca el corazón de tu hijo y cuando tu hijo escoge abrirse contigo. Y el Padre sabio tiene la antena levantada y siempre atenta para dar el tiempo a su hijo cuando eso sucede. A veces puede pasar en la casa cuando todos están en su propio mundo. Uno leyendo, uno jugando en la tablet, y ¿sabe lo que a veces pasa en la casa? De repente surge una conversación relevante, significativa, importante. De la nada. A veces se pueden dar viendo la televisión. Sale algo en la pantalla y inspira una conversación. Quizás sobre las amistades, quizás sobre los valores reales que deberíamos de tener, quizás sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos, quizás sobre la sexualidad, y surgen temas. Y el Padre sabio aprovecha esas oportunidades para hablar e instruir a sus hijos. Muchas de estas conversaciones se pueden dar a la hora de la comida o de la cena. Y sabes, es por esto que es tan problemático que en el mundo moderno las familias rara vez se sientan como familia para comer o para cenar. Es importante el tiempo de la comida o de la cena. Contribuye grandemente a esa convivencia familiar, a estrechar las ligaduras de esa pequeña comunidad que es esa familia. Y la realidad es que en muchas familias el día de hoy nunca cenan o comen juntos. Y si comen juntos, como dijimos hace un momento, es con la televisión prendida. Y nunca hay interacción. Llegan los tacos que pidieron a la casa, ¿verdad? Llega la moto, ¿verdad? Y cada quien agarra su plato y cada quien, ¡pum!, desaparece a su rincón de la casa, donde puede estar con su pantalla, con su dispositivo electrónico, encerrados en su propio mundo. Es sumamente importante, algo que contribuye a la salud de la familia, que los padres convivan con sus hijos, pasen tiempo con ellos. Sí, hasta en la comida. Para nosotros, en nuestro horario familiar, la hora después, al terminar la comida, es cuando tenemos ese tiempo programado para tener nuestro devocional familiar. Es el momento que mejor se presta para nosotros en nuestro horario. Y entonces leemos algo, hacemos algunos comentarios sobre lo que hemos leído, le hacemos unas preguntas a nuestros hijos y luego oramos. A veces nos tardamos 20 minutos. A veces, pues, leemos y, digamos así, no pasa gran cosa. No es que haya sido un fracaso porque tomamos el tiempo para dirigir su atención a Dios y aprender algo de la palabra, pero realmente pues, no sucedió mucho, ¿verdad? Luego de repente hay días cuando el devocional familiar inspira conversaciones de mucha importancia, donde el tema que leímos pues es algo que toca la vida de alguno de nosotros y de repente como que se abren las puertas de la comunicación. Y hay una oportunidad para hablar y para escuchar y para saber lo que realmente hay en el corazón de nuestros hijos. Y sabes, hay días que ni llegamos al devocional. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la comida surgió esa conversación significativa y empezamos a hablar y entonces ni alcanzamos el tiempo formal del devocional familiar, pero es un momento de instrucción. Y es de eso lo que nos habla Deuteronomio capítulo 6.
cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estás en tu casa, cuando vas por el camino. Es esa interacción. Y si no tenemos esa interacción, si no nos damos el tiempo para convivir con nuestros hijos, a veces simplemente para estar en la casa con nuestros hijos e interactuar con ellos, dejar abierta esa puerta de comunicación para que el Espíritu Santo obre y se preste, pues difícilmente vamos a tener ese impacto y esas conversaciones profundas y productivas con nuestros hijos. Ahora, no todos los días se van a dar esas conversaciones. Hay días cuando, como padres, estamos conversando acerca de alguna necesidad en la vida de nuestros hijos o en la vida de la familia, y entonces decimos, bueno, pues vamos a hablar acerca de esto, con alguno de los hijos o con toda la familia, y vamos pues bien preparados para una buena conversación, y te sientas y la puerta está cerrada, ¿verdad? Simplemente parece que las palabras ni le llegan a tu hijo o a tu hija. Y a veces es frustrante, pero no te frustres. Sigue intentándolo. Sigue atento. Sigue sembrando esas semillas porque un día florecerán en una conversación productiva, fructífera. Y hay que cultivar esa buena comunicación. Y como destacábamos el día viernes, tenemos que cultivar esta comunicación no solamente acerca de temas espirituales. Pero si tú no tienes interés en lo que está pasando tu hijo en la escuela, o lo que está viviendo con algún amigo, o lo que está pasando en su equipo de fútbol, y tú no le prestas atención a tu hijo en esas cosas, cuando él te quiere contar esas cosas, entonces tampoco él se va a interesar ni te va a prestar atención cuando tú quieres hablar con él de otras cosas. Cuando no nos interesamos en nuestros hijos por meses y meses y luego de repente queremos que se abran con nosotros acerca de temas muy íntimos y muy importantes para ellos, pues es lógico que no funcione muy bien esa comunicación. Y que esa puerta de la comunicación esté cerrada y bien atrancada y con el pestillo bien asegurado para que nadie pueda entrar a mi corazón. Hermanos, como padres, Dios nos ha llamado a instruir a nuestros hijos. El Salmo 78, el salmista Asaf dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y noten el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos. Vamos a contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y quizás esta tarde, haciendo nuestra radiografía de estas dos familias, quizás nos hemos identificado en alguna de ellas. Y quizás hemos escuchado ese pronóstico reservado. Y pudiéramos llenarnos de temor, pudiéramos espantarnos, pudiéramos insistir, no, es que seguramente el diagnóstico está errado, seguramente la radiografía no salió como debía de salir, y pudiéramos excusarnos y justificar muchas cosas, o simplemente podemos reconocer que hay un problema, pero no es el momento de espantarnos, ni de llenarnos de temor, sino es la hora de poner nuestros ojos en Cristo. Es la hora de ser verdaderamente cristocéntricos. Es el momento de dejar a un lado esas cosas que nos distraen de nuestra relación, primero con Dios, y luego con nuestra esposa o esposo, y luego con nuestros hijos, y tomar todo lo que pudiera ser un obstáculo a que cuidemos esas relaciones y que lo dejemos a un lado. A veces son esas cosas que Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice que son peso. Todo el peso
que pudiéramos tener. A veces quizás seremos como María y Marta. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo llegó con sus discípulos a Betania? Y Marta estaba, corre y corre y corre. ¿Y dónde estaba María? Una visión cristocéntrica. Cristo llenaba sus ojos porque estaba sentada a los pies de Cristo. Y María llegó corriendo y dijo, Cristo, dile que se ponga a trabajar. ¡Qué floja, qué perezosa! Los buenos cristianos trabajan y sirven. Y sí, es verdad. Pero también, y lo más importante, dijo Cristo, hay una sola cosa que es verdaderamente indispensable. Y María ha escogido la mejor parte. Y hermanos, es el momento de ser cristocéntricos, de identificar la enfermedad particular de nuestra vida y responder bíblicamente y poner nuestros ojos en Cristo y llenar nuestro corazón de un Dios alucinante, para que nosotros podamos dar ese testimonio vibrante de un Dios alucinante a la generación siguiente. Porque esa es la única manera que no abandonarán a Dios. Yo quisiera invitarle a que cerrara un momento sus ojos, que inclinara su cabeza y simplemente que tome un momento para evaluar, para ver la radiografía de tu vida. Que tú le digas a Dios que te muestre si tú eres uno de estos, o si hay pequeños indicios. Quizás no eres una de estas familias en su máximo esplendor, pero hay síntomas preocupantes. ¿Por qué no le pides a Dios que te haga cristocéntrico? Que llene tu corazón de un Dios alucinante para dar un testimonio vibrante a la generación siguiente. Toma un momento para orar al Señor.